De hoy es cómo se hace la obra misionera. Hechos capítulo 15, versículo 36. ¿Cómo se hace la obra misionera? Este es el tercer mensaje de una serie de 10 que tengo acerca de la obra misionera. Entonces dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, te doy gracias en este momento por el privilegio de abrir una vez más tu santo libro. Pedimos tus bendiciones sobre este mensaje y te doy gracias por cada hermano y hermana presente, y te suplico, Padre Celestial, si hay personas en este lugar que no te han recibido como Salvador personal, que puedan pasar de muerte a vida eterna por la fe en Jesucristo. Si hay decisiones de bautismo, de reconciliación, de trabajo para la obra tuya, que tú toques el corazón, Padre mío, y seamos dóciles y sensibles a tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Voy a tomar su lugar, por favor. Como les dije anteriormente, el título del mensaje es ¿cómo se hace la obra misionera? El título, obra misionera, significa el trabajo que cada iglesia local hace enviando un misionero o equipo misionero a predicar, bautizar y enseñar la palabra del Señor. Todo esto es en obediencia a la gran comisión que el Señor Jesucristo envió. Como ustedes saben, casi todas las iglesias irregulares bajo la cúpula del cristianismo se originaron porque algunos dijeron que recibieron una revelación de Dios, o que Dios les habló, o un ángel se les presentó, que tuvieron un sueño, una revelación, una profecía, en la cual Dios o alguien les dijo que tenían que hacer una iglesia diferente porque las demás no eran verdaderas. Así fue como surgieron la mayoría de las iglesias que ustedes ven hoy día y que vienen desde hace muchos años. Pero lamentablemente muchas de esas iglesias no tienen la sana doctrina, ni tienen la autoridad correcta, ni tienen la práctica que dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Otras iglesias empezaron como fruto de un cisma o de una división, como en el caso de la iglesia tradicional, que inició en el año 260 después de Cristo con Constantino. Y de ahí en adelante podemos mirar el cisma y división que hubo, y muchas iglesias salieron, de las cuales usted puede mirarlas hoy día a nuestro alrededor. La mayoría de esas iglesias empezaron con un líder o una cabeza mortal, una persona que quiso iniciar una nueva iglesia y que ya murió. Nuestra iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, fue empezada por Él. El Señor Jesucristo descendió del cielo, Dios mismo se hizo carne. Él murió y resucitó y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. La verdadera iglesia, la verdadera doctrina está basada en una persona que hoy vive por los siglos de los siglos y que es el Señor Jesucristo. La primera iglesia empezó aproximadamente en el año 30 después de Cristo con el Señor Jesucristo, con 2 discípulos como primeros miembros que fueron Simón y Andrés, a la orilla del mar de Galilea. Él los llamó, les dijo eclesía, los llamó aparte e hizo la asamblea. Y estos discípulos eran seguidores de Juan el Bautista, estaban esperando al Mesías para que los llamara y para que formara la iglesia. Y Marcos capítulo 1, versículo 16 al 19, dice que un poco más adelante el Señor encontró a Jacobo y a Juan, y también les dijo: venid y os haré pescadores de hombres.
Ahí encontramos entonces los primeros 4 miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y a medida que el Señor Jesucristo iba predicando el Evangelio, iba llamando más discípulos de Juan y se iban uniendo a él. Después la gente se convertía, se bautizaba y se unía a esta iglesia. Jesús es el único líder religioso que se levantó de la tumba y que vive y reina por los siglos de los siglos, y que un día vendrá por nosotros y se llevará a los suyos para celebrar en el cielo las bodas del Cordero. Podemos ver en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, que el apóstol Pablo hizo aproximadamente 4 viajes misioneros. Pero él no lo hizo por su propia cuenta. Cada iglesia del Señor tiene la autoridad de ir, predicar el Evangelio, bautizar y enseñar. El apóstol Pablo no lo hizo por su propia cuenta. Jesús le dio la autoridad a la iglesia de Jerusalén. Después hubo iglesias por Judea, por Samaria, por Galilea, como dice la palabra del Señor en Hechos 1:8, y me seréis testigos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las iglesias fueron creciendo y se fueron esparciendo por todas partes. Después podemos mirar la conversión del apóstol Pablo en Hechos capítulo 9. Y Dios lo llamó, bueno, antes de convertirse no era apóstol, era Saulo de Tarso, quien llegó a ser el apóstol Pablo. Y Dios lo llamó a hacer obra misionera. El apóstol Pablo hizo 4 viajes misioneros. El primero y el tercero lo hizo con la autoridad de la iglesia de Antioquía. El segundo y el cuarto con la autoridad de la iglesia de Jerusalén. Entonces vamos a mirar en este momento 3 puntos. Veamos cómo fue que se hizo la obra misionera en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Primer punto, el apóstol Pablo fue autorizado por la iglesia de Jerusalén. Segundo punto, se organizaron iglesias en varias ciudades. Y tercer punto, las iglesias fueron confirmadas o fortalecidas en la fe. El propósito de este mensaje es que cada iglesia del Señor Jesucristo haga obra misionera o participe en apoyo, oración y ofrendas a las iglesias que lo están haciendo. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia, porque ustedes están haciendo obra misionera. Ustedes tienen una obra, ¿en qué lugar? En Vista Hermosa. Tienen allí un hombre predicando la palabra de Dios por autoridad de esta iglesia. ¿Y quién le dio la autoridad a esta iglesia? Viene una sucesión desde los días de Jesucristo. Esta iglesia empezó con autoridad de la iglesia bautista de los Estados Unidos, y ella de otra, y así sucesivamente hasta llegar a los días de Jesucristo. Por eso nosotros podemos probar nuestra historia a través de los tiempos, llegando hasta los días del Señor. Muchas de las iglesias que usted ve alrededor no pueden probar su historia, porque nacieron con la Reforma, otros un poquito antes o un poquito después, pero no pueden llegar hasta los días de Jesucristo. Usted y yo tenemos papá y mamá, ¿cierto? Tenemos abuelos, tatarabuelos. ¿Hasta dónde llega nuestra descendencia? ¿Cuál fue el primer hombre creado por Dios? Adán. Toda la raza humana debe llegar hasta Adán. ¿Alguien vino de una forma diferente? ¿Alguien cayó como un paracaídas del cielo? No, la raza humana viene desde Adán. Así que nosotros podemos probar de dónde venimos. Así es las iglesias del Señor, así son las iglesias del Señor. Podemos probar a través de los siglos desde los días de Jesucristo. Hay iglesias que vienen así como paracaídas, aparecen y no tienen autoridad. ¿Te das cuenta lo importante que es tener la línea hasta los días de Jesucristo? Y no solamente la línea histórica, sino también la doctrina y las prácticas. Vamos a mirar entonces en esta mañana
el primer punto. El apóstol Pablo fue autorizado por la iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 15, versículo 36, el versículo que leímos, dice: después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, él ya había hecho su primer viaje misionero. Entonces le dijo a Bernabé: volvamos a visitar los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Hermanos, la obra del Señor necesita responsabilidad. El apóstol Pablo fue con autoridad de la iglesia de Jerusalén y no los abandonó. Establecieron iglesias en varias ciudades. Él sentía en su corazón la responsabilidad de visitarlos y de ver cómo están. Cuando iniciamos una obra se necesita la supervisión, primero del Espíritu Santo, y también la iglesia que envía misionero está atenta. La iglesia que envía el equipo misionero o el misionero debe estar orando y apoyando la obra y ver cómo están. Esto es responsabilidad. Dice: para ver cómo están, versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Versículo 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Podemos mirar aquí un hombre que se llamaba Juan Marcos, que era el sobrino de Bernabé. En el primer viaje misionero, llegando a Panfilia, él se apartó, desacomodó el equipo misionero. ¿Por qué se apartó? No lo sabemos. ¿Era el llamado de Dios a predicar? No sabemos. Quizá cuando empezó a sentir la persecución, las críticas, cuando empezó a sentir el trabajo de la obra de Dios, como que él dijo: esto como que no es para mí. Para hacer la obra de Dios se necesita el llamamiento de Dios y estar obedeciendo al Señor. Y Dios nos da la fortaleza y la capacidad de soportar las críticas, de soportar la persecución, de soportar todas las pruebas que hayan, porque Dios lo equipa a uno de lo que necesita para hacer la obra de Él. ¿Qué motivó a Juan Marcos a dejar al apóstol Pablo y a Bernabé? No lo sabemos. Quizá era o no llamado, no lo sabemos. No aguantó la persecución, no lo sabemos. Pero el asunto fue que Él los dejó. Y ya en el segundo viaje, el sobrino dijo: bueno, vamos a darle otra oportunidad. El tío le dijo a Pablo: vamos a darle otra oportunidad a Juan Marcos, vamos a ayudarlo. Entonces el apóstol Pablo dijo: no, porque él ya nos dejó en el primer viaje. Entonces dice aquí, versículo 38, 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Hermanos, hay desacuerdos en la obra del Señor. Podemos tener diferencias personales, pero en la obra del Señor debemos estar unidos. Usted puede pensar diferente a otra persona como miembro de esta iglesia. Un pastor puede tener diferentes modos de pensar que otro pastor. Pero en la obra del Señor tenemos una sola meta y debemos seguir lo mismo. Pero esto causó una diferencia entre ellos, lo cual se separaron. Dice que este desacuerdo fue tan grande que se separaron el uno del otro. Hay que arreglar los acuerdos, los desacuerdos, hay que arreglarlos. Las diferencias, hay que arreglarlas. Dios quiere siempre que estemos unidos. Satanás quiere dividir. Satanás quiere dividir su hogar, quiere dividir su familia, quiere dividir su iglesia. Hay que arreglar las diferencias y seguir trabajando por la causa que es el Señor Jesucristo. Pero no pudieron arreglar este desacuerdo. Y entonces dice aquí el versículo 39 que Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. Y dice aquí, gracias hermano, dice aquí el versículo 40, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos. Oiga, Bernabé dice que tomó a Juan y se fue, quizá por su propia cuenta. No dice que la iglesia lo autorizó.
Quizá el desacuerdo fue tan grande que Bernabé no quiso presentarse ante la iglesia, no lo sabemos. Pero tomó a Juan Marcos y se fue a un lado. Pero ya Pablo dice aquí que tomó a Silas, encomendado por los hermanos. Ahí está la autoridad de la iglesia. Se presentó ante la iglesia los autorizó y los envió, dice, a la gracia del Señor. La autoridad siempre es de una iglesia del Señor. Dios llama al pastor, Dios llama al misionero, el llamamiento es santo, el llamamiento es del Espíritu Santo, y cada persona que Dios llama debe responder al llamado de Dios, y la iglesia es la que envía. Entonces podemos mirar aquí cómo se estaba desarrollando la obra misionera. Dice el versículo 41, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Tenga en cuenta, hermano, que la autoridad no radica en una persona, sino la autoridad radica en la iglesia del Señor. Ahora, ¿cómo tenían autoridad esas iglesias? ¿De dónde tomó esa autoridad la iglesia de Jerusalén para enviar a Pablo y a Bernabé? Mire lo que sucedió. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, 18 al 20. El Señor Jesús le dio la autoridad a la iglesia. El versículo 18 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias a Dios, porque esta orden ya se está cumpliendo en los últimos días y en los últimos años. Las iglesias del Señor están enviando misioneros por todas partes del mundo para conocer el Evangelio de Jesucristo. Gracias a Dios que nosotros lo conocimos. El Evangelio llegó de nuestras iglesias a Colombia más o menos hace unos 100, 150 años, las iglesias bautistas en Colombia, empezando por San Andrés. Porque dice la palabra del Señor: id y haced discípulos a todas las naciones. El Evangelio llegó a Colombia, y en Colombia se está extendiendo el Evangelio. ¿A dónde? A Vistahermosa, a Yopal, a otros lugares. Hay muchos lugares en Colombia donde todavía no tenemos iglesias, porque debe cumplirse la gran comisión dada por el Señor Jesucristo, porque Él tiene todo el poder, dice la palabra del Señor. Ahora, quiero detenerme aquí un poquito en esta palabra. Cuando dice aquí: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, la palabra dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre. La palabra nombre, literalmente en el original griego, es onoma, que significa carácter y autoridad. Jesucristo es el único que tenía el carácter y la autoridad para abrir la iglesia. Y Él abrió la iglesia de Jerusalén y dice: vayan y prediquen en todas partes del mundo, porque dice la palabra de Dios que ya resucitado Él tenía poder en el cielo y en la tierra. Y dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted cree que el Señor está con usted? ¿Todos los días o cada domingo? Todos los días. Yo he escuchado un coro que a veces se canta, nosotros hace mucho tiempo no lo cantamos, no sé si lo cantan acá, que dice: quédate Señor en cada corazón. No sé si lo cantan aquí o no. ¿Todavía lo cantan? Ah, bueno. Ese coro que dice: Señor, quédate, pero Él dice: estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está siempre con nosotros, está con la iglesia siempre. Debemos darle gracias a Dios porque Él está. Y entonces es la promesa que Él dice: estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice la palabra del Señor: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. La palabra guardar en el original griego es teideos, que significa vigilar, mantener el ojo abierto, vigilar una fortaleza, como unas líneas militares escoltando algo. Y la palabra del Señor dice que guarden todas las cosas, como una guarnición militar está escoltada y guardando.
Así debemos guardar, proteger y mantener la doctrina, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y la palabra todas es paz, que significa cada una en particular. ¿Sabe que hay algunas iglesias o pastores que no predican sobre el infierno para no atemorizar a la gente? Otros pastores dicen, no predico sobre Apocalipsis porque les da miedo a los hermanos y no vuelven. No voy a predicar sobre la segunda venida de Cristo porque de pronto se asustan. El Señor viene ya. Dice la Biblia, enseñándoles que guarden, que practiquen todas las cosas que yo os he mandado. El Señor Jesucristo predicó sobre el infierno. El Señor Jesucristo predicó sobre su venida. El Señor Jesucristo predicó sobre el pecado. Y son temas que hay que predicar, porque eso compone la doctrina. No podemos dejar cosas a un lado. Jesús dice que guarden todo lo que les he enseñado. Y dice, ya que yo estoy con vosotros todos los días. La palabra estoy, en griego es eimi, que está en primera persona singular presente indicativo, prolongado. Estoy siempre con ustedes. Un verbo primario. O que yo existo con ustedes todos los días. ¿Ustedes creen que el Señor está todos los días con ustedes? Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que Él está aquí? Amén. Pero ¿qué tal que el Señor viniera físicamente y se sentara aquí en la primera silla? Yo sé que Él está aquí, usted también está, cree que está. Pero si el Señor viniera cada domingo y se sentara aquí en esta silla físicamente, ¿estaríamos los mismos que estamos en esta mañana aquí? Más o menos. Más. ¿Por qué? Pues porque no estabas viendo ahí. Porque la gente quiere ver. Y Él dice, estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Por qué esa diferencia entre los creyentes? Porque la palabra de Dios dice que nosotros andamos es por fe, pero a veces queremos mirar. Si el Señor viniera y se sentara, yo estaría seguro que la gente no cabría aquí en esta. Y Él está. Cada vez que hay un culto, tenemos una cita con el Señor. Cada vez que hay un culto, el Señor está. Cuando el Señor murió y resucitó el primer día de la semana, ese día hubo culto en la tarde. Y dice la palabra de Dios que las puertas del aposento alto estaban cerradas por medio de los judíos. Y dice que Felipe no fue. ¿Felipe o Tomás? Tomás no fue al culto. Y entonces alabaron al Señor y el Señor se les presentó. ¡Qué bendición!, ¿verdad? El Señor resucitó y se les presentó. Entonces ya después de pasado el culto, se encontraron a Tomás. Y le dice, oye Tomás, le extrañamos en el culto. ¿Qué pasó que no fue? ¡Vimos al Señor! ¿Cómo? No. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que vimos al Señor, estuvo allí. No, hombre, ¿qué le pasa? Él se murió, ya lo sepultamos. ¿Sabe que muchos de los que vieron la predicación del Señor Jesús de que Él iba a resucitar no creyeron o se les olvidó? Aún los apóstoles se les olvidó. ¿Qué fue lo que Pedro le dijo a los otros después de que el Señor murió? ¿Vamos a qué? Vamos a pescar. Él pensó que ya se había acabado la iglesia, que ya se había acabado la predicación. Otros dos se fueron a Emaús y en el camino el Señor se les presentó. Aquí estoy. Y no lo veían hasta que Él dentro de la casa tomó el pan y lo partió. El Señor está con nosotros en cada culto. Ya en el siguiente domingo, yo creo que Tomás fue el primero que llegó allá. Y entonces el Señor le dice, venga para acá Tomás, aquí estoy, meta tu dedo acá y tu mano en mi costado. La Biblia no dice si lo hizo o no, pero Él se postró y dice la palabra que le dijo al Señor Jesús, Señor mío y Dios mío. Cada vez que alguien no viene a la iglesia, se pierde una tremenda bendición. Porque el Señor dice, estoy con vosotros, y no solamente cuando están reunidos, sino que siempre está en el corazón y en la vida de cada creyente.
Vamos a continuar con nuestro mensaje. La obra misionera entonces se hace en equipo. El apóstol Pablo salió con Silas encomendado por los hermanos. Hechos capítulo 16 del 1 al 3. Podemos mirar lo que dice aquí. Llegó a Derbe, llegó a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hermanos, para hacer la obra del Señor se necesita fidelidad. Dios llama a personas que han estado trabajando en la obra de Dios, que tienen buen testimonio. Dice que Timoteo era un joven y que tenía buen testimonio, que los hermanos daban buen testimonio de él, y se unió al equipo. Se unió al equipo del apóstol Pablo. Aquí hay jóvenes. ¿Cómo andamos de testimonio los jóvenes? Dios les está llamando a la predicación. Amén. Si Dios les está llamando, diga: heme aquí, Señor. Envía al vecino, envíame a mí, dice la palabra de Dios. Si Dios le está llamando a la predicación, hermano y amigo joven, no hay ningún otro llamado más importante, ni hay un trabajo mejor que servirle al Señor. Hay muchas satisfacciones, claro que sí, y también a veces hay momentos de llorar y de sufrir. Sí, al Señor lo dejaron, al Señor lo criticaron, al apóstol Pablo lo dejaron, lo criticaron, lo humillaron, pero él sigue su carrera hasta el final, porque tenemos galardones no dados por los hombres, sino dados por el Señor. Segundo punto, se organizaron iglesias. Versículo 41, Hechos 15, 41. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. La palabra confirmar en el original griego es episteirizo, que significa respaldo adicional. Cada iglesia se establece, cada iglesia empieza, pero no hay que dejarla ahí, se necesita un respaldo adicional, confirmando a las iglesias. En el primer viaje las habían empezado. En el segundo viaje estaban respaldando las obras del Señor, ayudándoles a crecer, organizándolas, aquellas que necesitaban más doctrina o que necesitaban más ayuda. Estaban allí ellos dispuestos a servir. Una iglesia se organiza cuando es madura espiritualmente y cuando puede sostenerse sola. Y ellos les entregaron la declaración de fe. Miren lo que dice el versículo 4. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Ahí está. El apóstol Pablo salió con autoridad de la iglesia de Jerusalén. Miren lo que dice el versículo 4. Fueron por las ciudades, el apóstol Pablo les entregaba las ordenanzas acordadas por los apóstoles y los ancianos o pastores que estaban en Jerusalén. La palabra ordenanzas en el original griego es dogma. ¿Y sabe usted, conoce esa palabra? ¿Qué significa la palabra dogma? A mí me asombró mirar esto cuando estaba estudiando el mensaje. Y yo dije, doctrina. ¿Qué es doctrina? ¿Qué es enseñanza? Miré el libro ahí en griego y la palabra es dogma. ¿Qué es un dogma? Es una ley, es un edicto, es un acta, es un decreto, es una verdad que no necesita comprobación dentro de su sistema. Ahí está. Los apóstoles les entregaron los dogmas que el Señor Jesucristo les había dado, las doctrinas. Que Jesucristo salva, es un dogma y es una verdad que no necesita comprobación. Usted es salvo del infierno por la fe que puso en Jesucristo. Ahí está. ¿Quién puede decirle que no? Si hay gente que dice que cree en Cristo pero no ha nacido de nuevo. Usted cree en Cristo y nació de nuevo. Ahí está el cambio. Entonces los apóstoles dieron los dogmas a la iglesia. ¿Qué significa apóstol? Viene del original griego la misma palabra apóstolos. Es una transliteración la que tenemos en nuestra Biblia, que significa delegado específicamente, embajador del Evangelio, oficialmente comisionado por Cristo con poderes milagrosos. Los apóstoles tenían que haber visto a Jesús y verlo resucitado.
¿Ustedes han visto apóstoles hoy día? ¿Verdaderos? Hay muchos falsos por todas partes. Pero apóstol es uno que es llamado por Cristo y enviado por Cristo. Y haber visto al Señor Jesucristo. Y la Biblia nos habla de 12 y no más. Si hoy día hay apóstoles, deben tener 2000 años. Y no creo que haya alguien que viva 2000 años. Y ellos tenían dones milagrosos. Levantar muertos, echar fuera demonios, sanar enfermos, pero de verdad. Y lo hacían. Los apóstoles, el apóstol Pablo dice que fue el último. 1 Corintios 15:8. Dice, y a mí, al último de todos. Él dice que él es el último apóstol. Y en 1 Corintios capítulo 9:1 dice, no soy apóstol, no he visto yo al Señor. Tenía que haber visto a Jesús. Y Pablo dice que es el último. Y en Apocalipsis 21:14 dice la palabra de Dios que la nueva Jerusalén tendrá un muro. Y ese muro tiene 12 cimientos. Y en cada uno de los cimientos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí está. Si hoy día hay más apóstoles, se quedaron allá sin muro donde poner su nombre. ¿Sí? Simplemente. Y también dice la palabra del Señor allá en Mateo que los apóstoles juzgarán las 12 tribus de Israel. Ahí está. Si hay más apóstoles, les hace falta tribus para juzgar. Hoy día no hay apóstoles. Bíblicamente no. Falsos apóstoles sí. Entonces dice la palabra de Dios que recibieron las enseñanzas dadas por los apóstoles y los ancianos. La palabra ancianos es presbúteros, que ahí viene la palabra presbítero o pastor. Los apóstoles y los presbíteros y pastores se reunieron para darles las enseñanzas a las iglesias que iban organizando. La doctrina venía de una fuente confiable, apóstoles y pastores. Y hoy día la doctrina la tenemos nosotros escrita acá en la palabra de Dios. En ese entonces todavía no estaba la Biblia completa. Tenían cartas. El apóstol Pablo escribía cartas y la mandaba a las iglesias. Y dice que la carta de la Odisea la lean allá en Efeso. La de Efeso, la de la Odisea también, léanla. Y tenían que cargar unos pergaminos grandes, porque no tenían la imprenta. Y hoy día la tenemos aquí. Ellos anhelaban con todo su corazón tener las escrituras, y lo que tenían era pergaminos con parte de algunos libros o cartas. Y hoy día la tenemos completa, hasta en un celular usted la puede tener completa. Hay Biblias de bolsillo ahí. ¿Y qué tanto estamos leyendo la Biblia? Ellos las anhelaban leer todos los días y tenían apenas porciones. Y nosotros la tenemos completa, bendito sea el Señor. Leámosla, estudiémosla. Tercer punto. Una vez organizadas, las iglesias eran confirmadas en la fe. Hechos 16, versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. La palabra confirmar en griego es esteroo, que significa solidificar, afirmar, fortalecer. Las iglesias eran confirmadas en la fe. Cada iglesia del Señor cada día debe confirmarse en la fe. Hoy día hay cantidad de iglesias que están confirmadas en otras cosas, en un evangelio diferente, en unas prácticas diferentes. La iglesia debe confirmarse en la fe, que es la doctrina. La palabra fe en el original griego es pistis, que significa sistema de verdad religiosa o normas de doctrina. Cada iglesia debe estar confirmada en la fe o en la norma de doctrina que dejó el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios. Eso es. Debemos estudiar la doctrina, enseñarla, practicarla y defenderla. Simplemente. Ese sistema de fe es lo que el Señor Jesucristo nos dio. ¿Cuál es el sistema de fe que nosotros tenemos?
¿Qué es lo que usted cree? ¿Que somos salvos qué? Por fe. ¿Cuántos artículos de fe tiene esta iglesia? Normalmente tenemos entre 18, 15, 20, 22 artículos de fe en las iglesias. Salvación por fe, bautismo para personas que han creído en Jesucristo como Salvador personal, administrado por una iglesia de sana doctrina, que la cena del Señor es para la iglesia local, que los pastores y los diáconos son los oficiales ordenados de cada iglesia, que el gobierno de la iglesia es democrático. Creemos que existe el cielo, creemos que existe el infierno, creemos que el Señor viene por nosotros, creemos en los galardones. Hay muchos puntos que tiene nuestra declaración de fe, y sobre esa declaración de fe debemos estar firmes. Hermanos, cada día hay proliferación de falsas doctrinas por todas partes. Usted puede escuchar por allí alguien que le dice una cosa, por allí otro le dice otra cosa. Dice, es que Dios me habló, venga que Dios le va a hablar a usted. Y la gente corre allá porque tienen comezón de oír, porque no están firmes en la palabra del Señor. Cuando usted quiere que Dios le hable, Él lo hace a través de su palabra y es suficiente. Y no es mentira. Hay muchas personas que están engañando a los demás con falsas profecías, enseñanzas, visiones, y nuestro sistema de doctrina está aquí en la palabra del Señor. Hemos estudiado en este momento 3 puntos. El apóstol Pablo fue autorizado por la iglesia de Jerusalén. En su viaje se organizaron iglesias y las iglesias fueron fortalecidas o confirmadas en la fe, en la doctrina del Señor Jesucristo. Vamos a estar de pie, por favor, con el rostro inclinado. Quiero hacer una invitación.